El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a investigar cuál es el mejor chorizo en el mercado. Nos fuimos a dos diferentes supermercados y básicamente nos trajimos todos los chorizos que encontramos en los refrigeradores. Así que tenemos 7 chorizos diferentes que encontramos aquí en Chicago y vamos a ver cuál es el mejor en respecto a precio, cantidad, calidad y por supuesto sabor. Así que manos a la obra. Bueno, y para que esta competencia sea pareja, vamos a cocinar la misma cantidad de chorizo para ver qué tanta grasa traen y realmente qué tanta carne traen. Vamos a comenzar con esta marca. Yo nunca la he probado, se llama El Popular. Para que fuera parejo también, solo vamos a estar utilizando chorizo de puerco. Y cuéntenos en los comentarios cuál es el chorizo que ustedes utilizan en casa, donde quiera que vivan, y cuál es el mejor para ustedes. Vamos a estar pesando de cada marca de chorizo alrededor de 30 gramos. Este es El Popular y ya tenemos aquí sus recipientes. Vamos con El Popular. Esta es la marca Supremo. Esta, al igual que Popular, en respecto a precio, son de los que están mejorcitos por la cantidad de producto que traen. Vamos a ver qué tal de sabor y calidad. Esta marca es La Paloma y trae también 2 chorizos grandes. Trae más o menos el mismo, son 12 onzas, que es más o menos lo que trae Supremo y trae La Popular. Este es el chorizo de La Chona y La Chona tenía, de hecho, agarramos el que es como que el chorizo medio porque tenían así como que picoso y más o menos picoso. También en respecto a peso, también son también 12 onzas. Este es de la marca Nuestra Cocina. Este, por la cantidad de producto, es el que está más caro. Así que vamos a ver si realmente el sabor lo vale. Ahora seguimos con la marca El Águila. Estos obviamente son más económicos porque viene mucho menos producto. Vamos a ver qué tal saben. Este del Águila, luego la textura está muy sospechosa. Miren, como que se empezó a salir inmediatamente. Y este es de la marca Cacique, que es uno de los primeros que yo probé cuando llegué aquí a la ciudad de Chicago hace muchos años. Vamos a ver si han mejorado su calidad. Y ya tenemos todos nuestros chorizos aquí. Ahora sí, los voy a colocar en estas marcas de sartenes. Todos son de la misma marca para que puedan agarrar la misma textura. Inmediatamente ya cuando los abrí, yo pude comenzar a ver texturas. Miren, por ejemplo, este de Cacique, se los voy a mostrar aquí. Luego se nota, miren, que trae pellejitos y que trae la cantidad de grasa, ¿no? Lo puedes comparar con otro, por ejemplo, como el de Supremo, que luego se nota la complexión mucho más durita. Esto quiere decir que trae obviamente también más carne. El Águila, la misma situación que con Cacique. Recuerden que se supone que esto es carne de puerco y por supuesto que tiene que tener una gran cantidad de grasa. De eso se trata el chorizo. Por lo general, puede llegar a traer hasta 70% de grasa y 30% de carne. Esto obviamente abarata muchísimo más el producto, meterle más pellejito y más grasa, pero pues lo que queremos tener es la carnita. Así que vámonos a la sartén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra cocina. Las sartenes ya están calientes y todas están a la misma temperatura. Ahí va. La textura, obviamente, como ya tiene un ratito fuera del refri, se siente más blandita. Ahí va nuestra cocina. Por acá voy a empezar con Cacique en esta sartén. Vamos a dejar aquí los moldes para que no hacernos bolas. Y notoriamente Cacique viene mucho más blandito, lo cual no quiere decir exactamente positivo. Y en esta vamos a poner a La Chona. Marca La Chona. Y luego se vienen todos a comer a mi casa porque ¿qué vamos a hacer con tanto chorizo? Miren, este es el de la marca La Chona y trae bastante carne, pero también, ahorita lo vamos a comprobar cuando lo probemos, pero si se fijan, miren, trae bastantes pellejitos. Cacique, neta, yo no sé qué es esto porque, o sea, ni siquiera se está cocinando correctamente, está bien raro. No sé qué le mezclen, ahorita voy a ver los ingredientes porque no es pura carne. Fíjense la consistencia de Cacique contra los otros dos, o sea, está bien diferente. O sea, quién sabe qué sea, pero todavía no tiene cara de que se esté cocinando cuando los otros dos ya casi están listos. Esta es nuestra cocina, que es el más caro, pero sí se le nota la calidad luego. Si se fijan, casi no se le ven pellejos y se ve pura carne. Y ya está, tienen el mismo tiempo cocinándose todos, prácticamente, y ya casi está, miren qué rico. Ok, vámonos con La Chona de $5.99. Cacique, ya me fui a ver el paquete. Son glándulas salivarias y glándulas quién sabe qué, o sea, no es carne de puerco.
Por eso no, o sea, ni siquiera se acaba de, o sea, no se ve como carne. O sea, la textura está fatal, el sabor está fatal. Y este fue el primer chorizo que yo compré cuando llegué aquí a Estados Unidos, porque hay mucha gente que me ha escrito que les gusta mucho la versión de soya, pero esto no es carne de puerco. Entonces, tache, o sea, el chorizo es carne de puerco, no glándulas de puerco, glándulas salivarias, no frieguen. Bueno, ahí va. Así que esta es nuestra cocina, que es el más alto en precio con respecto a la cantidad de producto que traen, pero sí se le nota el precio, o sea, sí se le nota la calidad inmediatamente, aunque no lo hayamos probado en la pura cocinada. Bueno, este es el de la marca Cacique, y a la hora que nos vamos a ver los ingredientes, son glándulas salivarias de cerdo y nódulos linfáticos, grasa y pues los condimentos. Entonces no es carne de cerdo, o sea, inmediatamente se ve. Vamos a probar la primera tanda. Esta es nuestra cocina. De textura se ve muy bien, en referencia se ve bastante carnita. De hecho, nuestra cocina y esta es la chona con respecto a grasa que veo aquí quedarse en el sartén, están muy parejos en calidad y se ve buena. Cacique lo voy a probar, no es por no dejar, pero yo no se los recomendaría para nada. Sin embargo, he escuchado que hay mucha gente que le gusta el de soya. Guácala. Guácala, sabe a, no sé, puré de algo muy feo. No. La chona. Muy rico. No está tan grasoso. Ni un solo pellejito en la cucharadita que agarré. A mi gusto le falta un poco más de seasoning, como más picosito, pero agarré, creo que era el mayo. Había otro que era más picoso. Bastante salado. Por ejemplo, yo si cocinara con la chona, ya ni siquiera unos huevitos con chorizo, ya ni siquiera les agregaba sal. Pero está rico. Vamos a ver al otro. Este es nuestra cocina, que es el más caro. Buena textura, buena cantidad de carne en base a la grasa que soltó. Y vamos a probar. Muy rico. Buena calidad de carne, la sientes. Está el sabor muy cercano, un poquito menos salado que la chona. Y los dos también bien condimentados. Así que, pues definitivamente Cacique va para afuera. Y estos dos los dejamos, pasan a la final. Sigamos con nosotros. Vámonos con la siguiente tanda. Vamos a empezar con esta sartén, con el chorizo de la Paloma. Se ve bien de textura, se ve bien de... que no trae mucho pellejo porque luego lo se nota. Ahí va. Y por acá vamos a meter en esto queso supremo, bueno, de la marca Bebe Supremo. Ese es el chorizo de cerdo. También buena consistencia y buena textura. Aquí sí noto un poquito más de, no sé si hacía grasa o pellejito lo que estoy viendo. Ahorita que lo cocinemos vamos a descubrir. Y por acá tengo el chorizo el popular, que más o menos esos tres chorizos son muy aproximados en peso y precio. Varían por unas, fíjense, este es de $4.99, traían 12 onzas todos. La Paloma $4.99, Supremo es un poco más económico por $4.67 por las 12 onzas. Así que vámonos acá con el popular y a ver qué sale. Fíjense qué curioso, aquí tengo ya, esta es la marca El Popular y ninguno me había soltado tanta grasa como el popular. Inmediatamente se vio en esta tanda que dos de los chorizos eran mucho más grasosos. El popular sí, mucho más grasoso que todos los que hemos hecho. Y la paloma igual, miren la cantidad de grasa que soltó la paloma. Inclusive ahorita que ya lleva un poquito más cocinándose, creo que soltó más que el popular. La ronda pasada no soltaron tanta grasa como estos. Y aquí tenemos el de Supremo, que luego ves la diferencia. O sea, Supremo realmente la cantidad de grasa ha soltado la mitad de grasa que los otros dos. Muy bien, tengo por aquí el popular, que es de los de precios más elevados, $4.99. Lo que pudimos ver es que sí se redujo bastante la cantidad, o sea, traía mucho más grasa en relación con la carne. Tiene buena textura, ahorita lo vamos a probar, no se le ven pellejitos, se ve rico la verdad el color y todo. Y tenemos por aquí, si no me equivoco es la Paloma, sí, $4.99, el mismo precio por las 12 onzas. Buena textura, aquí tengo un pellejito pero es mínimo lo que se le ve. También buen color, vamos a ver qué tal de sabor.
Y por acá Supremo soltó muy poca grasa. La consistencia es muy diferente a lo de los demás. O sea, aquí puedes ver la carnita que tiene. O sea, el producto. Le veo algunos pellejitos según yo. Vamos a ver qué tal. Así que a probar. Muy bien, vamos a comenzar con la paloma, que se ve muy rico. Muy buen sabor. Puedes sentir un poquito más la influencia del vinagre, que todos traen vinagre, pero trae un poquito más picosito que los otros. Muy sabroso. Ahora vámonos con este Supremo. Muy rico. Muy rico. Poca grasa. Inclusive este está así como te lo podrías comer en tacos muy fácilmente, esta carnita de Supremo, o sea, sientes la carne. Vámonos con el popular. Buen color, buena consistencia, sí grasosito, o sea, todos los que hemos hecho, yo creo que la paloma ha sido el más grasoso y después el popular. Rico, para mi gusto, demasiado grasoso. Lo puedes sentir en el paladar, como que ni siquiera con la paloma lo sentí tan grasoso como este. Pero por ejemplo, a lo mejor podría utilizar el popular para hacer una discada en el patio, que necesitas la grasita para que se cocine la carne. A lo mejor puede ser una buena opción. De sabor ricos los tres. Muy bien, los más económicos son Cacique y la marca El Águila Mexicana. Ya me puse a leer los ingredientes. El resto de los chorizos son básicamente las especias, carne de chorizo, vinagre, un conservador, y son los mismos. Pero en Cacique, pues ya les dije que son las glándulas. Y en este del chorizo, El Águila Mexicana, este viene carne de puerco, pero viene mezclada con proteína vegetal, muy posiblemente con soya, por supuesto, para abaratar el precio del producto, que es más pequeño. Inmediatamente cuando los abres empiezas a sentir la textura. Vamos a ver qué tal está de sabor. Pero son ahorros malentendidos. Déjenme prendo aquí el extractor antes de que nos ahoguemos en humo. Son ahorros malentendidos porque realmente si comparas, o sea, el precio que estás pagando por onza de esto a otros de mejor calidad, realmente no estás ahorrando. No, miren, esta Águila Mexicana, o sea, se convirtió en agua, está horrible, no es nada de carne, se ven los pellejos. Pura grasa, o sea, pura grasa. Lo voy a probar porque es el trato, probarlos todos y darles oportunidad a todos, pero no, está peor que el de Cacique y por mucho, ¿eh? Vamos a ver de sabor, a lo mejor está rico. Así que mis tres ganadores serían estos, que es, bueno, nuestra cocina, la chona y chorizo Supremo. Y no me malentiendan, la paloma está rico, todavía entraría también el popular, pero con respecto a precios, definitivamente el ganador en este momento serían estos tres con respecto a producto, precio y sabor. Así que pues vénganse a mi casa a comer queso fundido, porque yo no sé qué vamos a hacer con tanto chorizo en este hogar. Pero espero que les haya gustado este video. Por favor, déjenme en los comentarios cuál es su chorizo preferido, de qué chorizo les gusta más consumir en México. Si conocen otras marcas en Estados Unidos que nos puedan recomendar, por favor comenten y cuéntenme qué otro producto les gustaría que analizáramos que está en el mercado aquí en Estados Unidos para los latinoamericanos. Amigos, mi nombre es Laura, estos son las recetas de Laura. Nos vemos la próxima semana con más ricas recetas.